tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. El gusto del reencuentro para compartir otra edición de Cuestiones Sanantonienses. En esta oportunidad vamos a entrevistar a una profesional de nuestra comunidad que ha llevado adelante, no sin esfuerzo, no sin desmayos, la sistemática defensa de los intereses de nuestra comunidad en el pasivo ambiental que dejara la explotación minera de Gonzalito aquí en nuestra localidad y también en las adyacencias en lo que alguna vez llamábamos el cruce de la estanciera. Frente a todas las circunstancias que hicieron que la obra se terminara inconclusa con buena parte de sus peligrosos residuos de metales pesados aún en el lugar, vamos a hablar con quien defiende los intereses representando a nuestro municipio en la disputa con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, con las empresas que estuvieron a cargo de esta obra. Se trata de la ingeniero Patricia Lionch. Patricia, gracias por estar acá, buenas tardes. No, por favor, para mí es un gusto siempre estar acá, Julio, con ustedes, porque la verdad es que es una radio donde uno se siente muy cómodo. Gracias. Patricia, ¿quién es Patricia Lionch? ¡Ay, qué pregunta! Es una pregunta complicada. Creo que todos nosotros somos una conjunción de diferentes personajes que terminan armando una persona. Y bueno, creo que más allá de lo que es mi mundo más personal e íntimo, mi familia, mis amigos más queridos, tengo ahí una cantidad de trabajos realizados y de tareas y de batallas. Pero vamos por parte. Dale. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿De qué origen son? Yo nací en Rosario hace como 61 años. Mis padres son Chichita y Jorge, que están acá, que justamente como todos los años están de visita. Con sus 85. Yo nací en Rosario, pero ya hace más tiempo que vivo en San Antonio que el tiempo que viví en Rosario. Correcto. Así que vos sabés que Rosario siempre estuvo cerca, como dice Fito, sí. Pero que también es cierto que bueno, que ya me siento sanantoniense, ¿no? Claro. Rosario, según las memorias y sobre todo a partir del negro Fontana Rosa con sus cuentos, es una ciudad grande con un profundo espíritu provinciano, pero sí. Muy Rosiga Sarina, ¿no? Sí, es una ciudad como que tiene una personalidad, una identidad bastante diferente. Está asignada por su puerto y su pasado ligado al puerto, sí. Con todo lo que eso significa. El puerto Sonrisa, no de cuenta que sabes, claro, exactamente. Nunca fue una ciudad de gente de alcurnia, es una ciudad de inmigrantes italianos, como mis propios abuelos y bisabuelos. ¿Ellos de dónde vienen? Vienen de la Calabria. Yo soy calabresa hasta los tuétanos. ¿Los abuelos llegan casados o son como los casos de que llegaron cada cual por su cuenta? No, y en esto voy a decir que voy a hablar de mis abuelos Corea, mis abuelos maternos, sí. Que son además quienes me criaron y por lo tanto son quienes yo, de quienes he recibido la herencia de alguna manera de la cosa cultural, ¿no? Ellos vinieron de Calabria, vinieron no mis abuelos, sino mis bisabuelos y mis tatarabuelos. O sea, vinieron juntos, vino toda la familia de un pueblo muy pequeño que tenía entonces 1000 habitantes hacia fines del siglo XIX y sigue teniendo 1000 habitantes. Además, de hecho, Rosario y Paraná creo que son las dos únicas ciudades que no tienen una fundación concreta. Exactamente. Es decir, fue un puerto en el que se fue aglomerando la gente en torno al puerto y cuando se dieron cuenta eran ciudades. Sí, Rosario se enorgullece un poco de eso, de no haber tenido un conquistador, exactamente. No ha habido apellidos de alcurnia, adelantados españoles que sentaran las bases de una conquista y una colonización. Lo que hubo sí es una actividad comercial que se fue dando en torno del puerto y que fue creciendo y siempre quedamos como muy cerca de Buenos Aires para tener
un folclore propio, decimos nosotros, hasta que finalmente lo encontramos avanzado ya sobre finales del siglo XX con esto de la trova rosarina y de un poco de una ciudad que siempre vivió de espaldas al puerto de repente, o al río, de repente se dio vuelta, empezó a mirar su río, empezó a mirar su historia, empezó a sentirse orgulloso de lo que había sido, digamos, y empezó a cultivar un espíritu de pertenencia que no había tenido. Siempre como que estábamos ahí, éramos el patio trasero de algo que no sabía muy bien qué es. ¿En qué lugar de la ciudad de Rosario te criaste? Me crié bastante cerca del centro, en una calle de veredas muy angostas, en la calle Mendoza, un barrio con toda la tipología de barrio, pero cerca del centro, porque es la casa donde yo me crié, fue la casa que hicieron los bisabuelos cuando llegaron. Es una casa centenaria, digamos. Correcto. Y estas casas estaban en este barrio y bueno, ahí nos criamos jugando al carnaval con el agua en la calle y bombitas, tachos, mangueras. Exactamente, sí, éramos pobre el que pasaba por la calle. Pero teníamos nuestra propia fiesta entre nosotros, y no se necesitaba a nadie más, digamos. Sí. Así que ¿la educaron las monjas? Así es. Las monjas de la escuela de la Vuelta. Ajá. La escuela parroquial, digamos. Sí. Ajá. ¿Universidad? Sí, la Universidad de Rosario, Facultad de Ingeniería, ingresada en el 76, egresada en el 82, una universidad difícil, en tiempos difíciles. Pero bueno... Además, creo que también hablar de la Universidad de Rosario merece un párrafo muy especial, ¿no es cierto? Porque se consolidó como institución muy imbrincada dentro de su comunidad, ¿no? Sí, así es como vos decís exactamente. La universidad, que fue la Universidad Nacional del Litoral hasta bastante hasta mediados del siglo XX en realidad, dependía por lo tanto de Santa Fe. En un punto Rosario se independizó y generó su propia universidad independiente de la del Litoral, y creció mucho a partir de eso. Creo que mi tío Ramón Alcalde fue uno de los primeros decanos de la Universidad Nacional de Rosario. No. Padrino mío, hermano de mi padre. Mirá, no lo sabía. Bueno, felicitaciones. Porque la verdad, gracias. Es una universidad muy linda. Sí, muy linda. Y marcó su impronta dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Es decir, porque además absolutamente se dan en ciudades como Tucumán, Córdoba, La Plata, el mismo Buenos Aires, pero a lo mejor en Buenos Aires pasan más desapercibidos, donde llegan estudiantes de todo el país y de los países vecinos y conforman una propia identidad, ¿no? Sí. Nosotros, como digamos en la universidad, digo nosotros, pues yo antes de mudarnos a San Antonio trabajé en la universidad, o sea, alcancé a trabajar ya recibida en la universidad en investigación y extensión, y sí, hay una conjunción de mucha gente del norte de la República que estudia en Rosario, pero también es una universidad que hace mucho convenio, igual que la ciudad. La ciudad y la universidad están muy vinculadas por una cantidad de convenios también. Es una universidad que desde hace mucho tiempo, que desde hace décadas, creo que desde el retorno a la democracia, tiene muy claro que tiene que estar al servicio de la comunidad que la alberga. Y esto ha generado un intercambio muy rico de cuestiones. La ciudad ha tomado cosas de la universidad y viceversa. Siempre decimos que los dos modelos universitarios en disputa en alguna medida es el académico sobre la torre de marfil mirando a los pobres mortales desde su excelencia, y la universidad con las patas en el barro, ¿no? Sí. Junto a la gente, y Rosario es este segundo caso, ¿no? Rosario tiene las patas en el barro. Sí. Sin perder lo académico. Se trata de no perder nivel. De hecho, están permanentemente haciendo estas acreditaciones que están obligados a hacer, y yo tengo entendido que les va muy bien. Al menos la última vez que pregunté, estaban muy bien posicionados dentro de lo que es el concierto en las universidades.
Pero hacen mucha extensión y mucho trabajo en el territorio, digamos, Correcto. con la gente y con los barrios y con la municipalidad, y prestan servicios, y bueno, y yo creo que eso nutre. Sin duda. ¿Cómo fueron tus años de universidad? Porque muy bien lo marcaste, una época muy dramática, a lo mejor distinta a las otras etapas de universidades con gobiernos democráticos, donde la actividad era más intensa, ¿no? Entiendo que por aquella época era muy limitada la vida universitaria, literalmente concentrada en el estudio, ¿no? Y si yo tuviera que elegir una palabra para describir esos años, diría miedo. Nosotros, o sea, y particularmente en mi caso, yo, como decíamos recién, hice toda mi escuela primaria y secundaria desde el jardín de infante en una escuela religiosa de monjas parroquial, entre mujeres, y de repente estaba en la Facultad de Ingeniería, en la que desaparecía gente frecuentemente. Sí. De hecho, ingresamos 1000 personas a un primer año muy nutrido, y en segundo año quedaba menos de la mitad. Habían desertado una cantidad de alumnos, Sí. Pero también había desaparecido un turno, por ejemplo, y habían desaparecido docentes. Entonces fue una facultad en donde esto de tener cuidado quién tiene tu número de teléfono, en la libreta de quién, muy triste. Sí, sí. Pero bueno, dicen que lo que no te mata te fortalece. En mi caso, por suerte, y en el caso de mis amigos y de mi marido, porque vivió en la misma universidad, aprendimos a vivir y a sacar buenas cosas de eso, a pesar de todo. Y bueno, ya cuando salimos de la universidad estábamos viviendo esa euforia del retorno a la democracia, que fue Claro. maravilloso, Sí, sí. que fue muy, muy hermoso en los tiempos de que estábamos ya con libertades conquistadas. Ajá. Y yo creo que eso también, esa dicotomía tan marcada entre los primeros años del miedo y la inseguridad, euforia, y la euforia de la salida, son las dos cosas que marcaron mi vida universitaria, la vida nuestra en la universidad. Y recuerdo ese tiempo último del egreso, que además coincidió con mi salida al mundo laboral, que se inició en la universidad, porque empecé a trabajar como investigadora en la universidad, con mucha alegría. Ajá. Con mucha alegría, sí, realmente sí. Patricia, vamos a hacer una breve pausa. Cuando volvemos ya nos venimos aquí a San Antonio. Dale. ¿Cuándo conoces San Antonio? ¿Cómo se da la circunstancia de tu arribo y todo lo que viene después? ¿Te parece? Buenísimo, sí. Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada, la primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias, Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 029 34 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo. Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 421872. Óptica Antunes. O nada que ver. En Action creemos que para recibir lo mejor, tenemos que poner lo mejor. Para nosotros, poner lo mejor significa producir en el país combustibles que cumplan con las normas europeas más exigentes de alta performance y bajas emisiones. Action Energy, la más alta calidad en combustibles. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro.
SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios, un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983, teléfono 421-318. Pinturería del Centro, la variedad más grande en pinturas, membranas líquidas, herramientas. Contamos con el sistema tintométrico para preparar el color que usted desee. Belgrano y Brown, teléfono 02934 421 185. El cáncer de piel es el cáncer más común entre las personas. La forma más eficaz de prevenir el cáncer de piel es la educación. Las medidas protectoras son usar sombrero de ala ancha, anteojos con filtro UV certificado, camisas con mangas largas, ponerse a la sombra, usar cremas protectoras solares y reponer cada 2 horas. No se recomienda exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas. Manténgase alerta y consulta al dermatólogo ante la aparición de alguna mancha o cambio en sus lunares. Tenemos una sola piel y tiene memoria. Por eso hay que cuidarla. Bien para vos, bien para todos. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Algunas veces, la mirada de otras personas nos ayuda a confirmar algo que en nuestro corazón ya sabemos. Vivimos en un lugar único en el mundo, en el que cada camino que seguimos nos lleva a un sitio sorprendente, desbordante de vida y energía. Un lugar que atesora rincones de una belleza inmensa y que hace que te detengas simplemente para contemplar el horizonte. Aquí llegamos para encontrarnos con nosotros mismos, para sumergirnos en un mar cálido y emerger renovados. Y se siente muy bien estar aquí. En la que dicen los buenos vientos, es la playa más linda de Argentina. Y esto es algo para compartir con todo el mundo. Pero también es importante cuidar este lugar para que siga siendo maravilloso. Patricia, contabas que te graduás en la Universidad Nacional de Rosario, sí, que tus primeras tareas son como investigadora y dentro de la universidad, y me decías también al principio que vos llevás más tiempo ya en San Antonio que en tu propio sí. Rosario. ¿Cuándo conoces San Antonio? ¿Cómo se da la circunstancia? ¿Si es previo a tu llegada? Prácticamente con la llegada, porque la verdad es que no conocíamos esta parte del país. Las veces que habíamos venido hacia el sur habíamos recorrido cordillera y no para el lado de la costa. Teníamos esta asignatura pendiente, pero en un momento dado a Hugo, a mi marido, le ofrecen la posibilidad de venir a trabajar. Era una obra que iba a durar 2 años en su momento, desde el punto de vista familiar, nos venía fantástico porque era la manera de poder vivir todos juntos, porque en ese momento Hugo estaba trabajando en Buenos Aires, yo estaba en Rosario con mis hijas mayores y eso no nos gustaba. Así que aceptamos, pensando que veníamos 2 años a trabajar, y cuando llegamos nos enamoramos profundamente, profundamente. Y cuando la empresa nos ofreció volvernos, o sea, trasladarnos de nuevo a Rosario y hacer la mudanza y demás, dijimos que no. Y dijimos que no, que nos queríamos quedar acá, habíamos encontrado el lugar en el que queríamos vivir. Y bueno, nació nuestra hija menor, criamos las chicas acá. ¿Qué año corría cuando llegan ustedes? 89. 89. Cumplimos 30 años acá, estamos ahí en el... Hemos llegado al mismo tiempo prácticamente. ¿Sí? Sí. Yo cumplí 30 años el 21 de septiembre. Mirá,
Sí, así es. ¿Y de inmediato vos te volcás a la docencia o en la profesión? No, lo primero que yo hice fue volcarme a la docencia. Hugo estaba trabajando en la profesión. Yo vengo de una familia de... Es un poco raro hablar de mí. me suena raro, pero bueno, ya que estamos en este tren, digo que tengo una familia de docentes que han amado mucho su profesión y siempre me pareció que era interesante explorar por qué ellos estaban enamorados de su profesión y lo entendí enseguida. Y lo hice durante muchos años, aún cuando ya, algunos años después empecé a trabajar en ingeniería y siempre que trabajé en docencia trabajé también en ingeniería, pero digo, la alegría El núcleo principal era Sí. Es más, inclusive vos marcaste a los chicos que pasaron por vos, todos tienen buenos recuerdos y a vos te tocaba dar materias duras, o sea, las aburridas, las difíciles, ¿no? Sí, las difíciles. Me acuerdo que ayer mi mamá entró al hotel en el que está y trabaja allí uno de mis queridos alumnos de aquellos años y me sorprendió porque le dijo a mi mamá que yo era de esas personas que uno odiaba de entrada y terminaba amando. Porque sí, la cara de bruja la tengo, la actitud también. y bueno, y me parecía importante que los chicos aprendieran realmente. Patricia, ¿cuándo comienza en vos esta pasión por lo ambiental, por todo esto, el ámbito natural? Yo no sé si vos te acordás que en un momento tuvimos una amenaza muy grande con un oleoducto. La boya de descarga de combustible la monoboya del Golfo San Matías. Yo creo que era el año 93. Menem lo hizo, ¿no? Sí. Se hablaba en aquel momento de Rincón de los Sauces como hoy se habla de Vaca Muerta, digamos. Y los que somos más viejitos tenemos como un registro de estos boom, ¿no? que parece que vienen a resolvernos todos los problemas. Había que sacar petróleo y la manera que se les ocurrió es hacer tender un caño desde Neuquén hasta el Golfo y poner una boya ahí acá enfrente de las grutas. Para cargar los supertanqueros. Entonces, bueno, hubo mucha gente en ese momento que reaccionó a una noticia que en ese sentido había salido en el diario Río Negro. Quienes estábamos más en contacto dijimos, bueno, pero a ver, esto hay que hacer algo, busquemos ayuda. Me acuerdo que en ese momento el contacto era Patagonia Natural, era lo que estaba más cerca a la Fundación Patagonia Natural. Y a muy poco andar descubrimos que la mejor manera era organizarnos nosotros mismos acá, porque no éramos nosotros los que teníamos la amenaza directa. Era un verano, era en el mes de enero, y entonces había mucha movilización también por parte de gente que estaba en las grutas, tanto turistas como residentes, claro. Y como comerciantes que se vieron amenazados también en lo que era el desarrollo de su propia actividad, porque el golfo más azul del continente en ese momento no podía transformarse en un golfo manchado de petróleo. Correcto. Ahí fue que logran ustedes que Alfredo Lasalle saque la ley de prohibición de cualquier tipo de hidrocarburos y sustancias peligrosas. Creo que fue al año siguiente, pero fue a propósito de ese tema. Ahí nos organizamos, hicimos una movida bastante importante, yo no me acuerdo en este momento, pero creo que se juntaron algo así como 40.000 firmas, que en ese momento era muchísimo. 2 veces la población nuestra, ¿verdad? Claro, no, pero en ese momento éramos 12.000, así que 3 veces casi, y la verdad es que fue muy sorprendente la reacción de todo el mundo, también de la gente de la pesca, por supuesto, claro, que entendió claramente que esta era una amenaza. Bueno, y así surgió la Fundación Inalafken, ¿no? Ajá. Ese es el parto de Inalafken, digamos. Sí.
Sí, ese es el parto de INALAF, que en el Golfo Azul o el Golfo Negro era una de las consignas. ¿Sí? Exactamente, fue lo que generó INALAF. Y después viene la lucha cuando se empieza a poner en marcha la construcción de Alpat. Digamos, sí. De allí la siguiente campaña, el siguiente laburo de concientización. Sí, fueron los 3 grandes temas, digamos, fundacionales. Y digo 3 porque además estaba el plomo, ya en aquel momento. Digamos. Pero muy en conocimiento de no de más pocos, de 10 personas, ¿no? Sí, exactamente. Nos costó mucho difundir la información con relación al plomo. Con relación al Alpat, no, porque era visible, había mucha controversia. Era una promesa de desarrollo para San Antonio desde las décadas del 50 y 60. Había tenido muchas marchas y contramarchas, pero se vislumbraba una amenaza importante si las cosas se hacían como estaban previstas, que era... vertir los efluentes al mar, todo. Era la guerra de los pajaritos, le llamaban algunos, ¿no? Digamos. Claro, porque como siempre yo lo que... A ver, nosotros esto creo que lo tenemos que plantear como una autocrítica. Lo de Nigro. No, claro, también. Pero digo, también hay un poco de digamos, falencias nuestras de a ver cómo transmitimos la información, porque siempre hay desde algún lugar alguien que intenta o que entiende que se trata de la confrontación entre la salud de los pajaritos y la salud y el desarrollo económico. Cuando en realidad es un planteo muy falaz. Nosotros no priorizamos los pajaritos por sobre las personas, definitivamente. Sí. Los pajaritos son solo un indicador de cuando las cosas van bien o van mal para las personas. Correcto. Y esto es lo que algunas veces todavía nos cuesta mucho explicar, ¿no? Que nosotros no trabajamos contra nadie, contra nada. Lo que trabajamos es a favor de la calidad de vida y la sostenibilidad en el lugar que elegimos para vivir. Y esto es lo que vos decís muchas veces, ¿no? Que nosotros podemos vivir en este lugar tan mágico, tan maravilloso. Yo miro la marea acá y digo, esto es siempre, ¿no? Y bueno, ¿por qué no tienen derecho nuestros hijos y nietos a vivir lo mismo? Exactamente. Inclusive estamos hablando de que los 90, en el mundo, quizá en el primer mundo ya estaba difundida la conciencia ambiental, ya en el norte de Europa estaban los partidos empezando verdes los con mucha partidos fuerza, ¿no? Sí. Pero acá era el fin del mundo, como decía el Papa, ¿no? Sí. Es decir, todavía era un concepto... Todavía no había internet. Hasta sonaba a un concepto muy chic, ¿no? O muy de élite. Claro, exactamente, sí, ¿no? Sí. Y te digo, esto de que, digamos, no me acuerdo en qué año había llegado la televisión a San Antonio, pero no hacía mucho. Y definitivamente todavía no había internet y por tanto mucho menos había redes sociales. Nosotros, yo me acuerdo que para nuestro trabajo tuvimos que conectarnos a través del teléfono vía Viedma, eran comunicaciones telefónicas a larga distancia, eran carísimas, en ese momento lo hacíamos a última hora de la noche y demás. Un mundo que hoy parece del Pleistoceno, pero la verdad, es real. Y esa situación, me parece, de desconexión de la información lentificó los procesos de toma de conciencia respecto de lo que en otros lugares del mundo ya era como parte de la cotidianeidad, ¿no? Correcto, ¿no? Y además, de Aristóteles para acá, la emoción es opuesta a la razón, ¿no? Donde hay razón no puede haber emoción, donde hay emoción no puede haber razón. Y parece que y acá el tema era muy emocional, ¿no? Es decir, no, porque Alpat va a generar miles de puestos de trabajo, que también fue otra falacia que jamás se cumplió. Pero estaba inscrito. Satélites, ¿no? Porque van a venir fábricas de vidrio, de detergente, todo eso, y al final quedó solamente Alpat. Y ojalá que siga quedando Alpat. Porque si no sería un problema muy serio desde el punto de vista social, no solamente para las familias que trabajan, sino para las familias que están relacionadas o vinculadas con ellos. Seguro. Nosotros siempre el peor escenario, o sea, el más temido tenía que ver con una cosa que el año pasado vimos muy cerca, que era una empresa que no era sostenible en lo económico y que nos dejaba... no solamente los costos ambientales que tenemos, porque ya los tenemos,
sino también unos costos sociales muy graves. Y eso era el peor escenario posible. Y el año pasado nos vimos cerca de eso. Sí. Ojalá que no estemos... Y yo creo que son carpetas que va a haber que desenvolver, desenterrar y empezar a hablar de un ALPAT 2.0 desde lo ambiental, ¿no? Como alguna reformulación de tratamientos de efluentes, etcétera, etcétera, ¿no? Más acá, más allá, no sé si vos y yo, pero nuestros hijos seguramente ojalá que lo hagan. Lo van a tener que abordar, ¿no? Sí, la verdad es que ya el sistema ha quedado totalmente obsoleto y bueno, no sé si es el momento de entrar en ese tema, pero justamente ayer, el jueves de la semana pasada estuvimos reunidas con la secretaria de Ambiente, volvimos a tocar el tema ALPAT, volvimos a preguntar qué pasaba con el nuevo manual de auditoría, que es la asignatura pendiente, y volvieron a decirnos que no tienen novedades. Ahí hay un tema que hasta que esa tarea se ponga en marcha y se ayorne todo lo que está pasando y se descubra, digamos, se desvele la situación que ha quedado como oculta tras unos mantos que en su momento puso la emergencia social, que es respetable, digamos, pero de nuevo, qué triste sería que en un momento nos encontráramos que no la pudimos sostener. Exacto. Sí. O que dejamos que se autosuicide. Exactamente. Exactamente. Patricia, vamos a hacer una pausa. Bueno. Y ya venimos con el tema final de esta convocatoria, que tiene que ver con vos y un grupo de vecinos que, parafraseándolo a Almafuerte, con obcecación asnal llevaron adelante. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada, la primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias, Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 02934 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo. Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 4218 72. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. En Action creemos que para recibir lo mejor, tenemos que poner lo mejor.
Para nosotros, ponerlo mejor significa producir en el país combustibles que cumplan con las normas europeas más exigentes de alta performance y bajas emisiones. Action Energy, la más alta calidad en combustibles. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios, un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983, teléfono 421-318. Pinturería del Centro, la variedad más grande en pinturas, membranas líquidas, herramientas. Contamos con el sistema tintométrico para preparar el color que usted desee. Belgrano y Brown, teléfono 02934 421 185. El cáncer de piel es el cáncer más común entre las personas. La forma más eficaz de prevenir el cáncer de piel es la educación. Las medidas protectoras son usar sombrero de ala ancha, anteojos con filtro UV certificado, camisas con mangas largas, ponerse a la sombra, usar cremas protectoras solares y reponer cada 2 horas. No se recomienda exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas. Manténgase alerta y consulta al dermatólogo ante la aparición de alguna mancha o cambio en sus lunares. Tenemos una sola piel y tiene memoria. Por eso hay que cuidarla. Bien para vos, bien para todos. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Algunas veces, la mirada de otras personas nos ayuda a confirmar algo que en nuestro corazón ya sabemos. Vivimos en un lugar único en el mundo, en el que cada camino que seguimos nos lleva a un sitio sorprendente, desbordante de vida y energía. Un lugar que atesora rincones de una belleza inmensa y que hace que te detengas simplemente para contemplar el horizonte. Aquí llegamos para encontrarnos con nosotros mismos, para sumergirnos en un mar cálido y emerger renovados. Y se siente muy bien estar aquí. En la que dicen los buenos vientos, es la playa más linda de Argentina. Y esto es algo para compartir con todo el mundo. Pero también es importante cuidar este lugar para que siga siendo maravilloso. Patricia, hagamos una suerte de memoria cronológica de cuándo comienza la problemática del plomo de la exfundición de mina Gonzalito, tanto acá en lo que ahora es nuestra ciudad, que entonces era Extramuros, sí, y allá en la estanciera, que era Siberia en su momento, ¿no es cierto? Claro, es así. Fue en los años 60. Cuando se descubre que la mina Gonzalito tiene esta potencialidad, digámoslo así, para hacer explotación del plomo. Y las personas de San Antonio, entre las cuales estaba el doctor Serra, deciden conformar una sociedad que se llamó la Geotécnica, para armar una fundición. Y entonces traían el mineral de mina Gonzalito. En mina Gonzalito además se fue generando como una especie de poblado que tenía... Campamento minero. Sí, con escuela, sí, con médico, sí, sí. Y bueno, y se fue trasladando ese material, se trasladaba el material que se explotaba de mina Gonzalito a San Antonio. Y en lo que hoy son las 2 manzanas urbanas por las que estamos peleando tanto, se habían armado los hornos de la fundición, y se generaban los lingotes, y lo que quedaba en los hornos, lo que se llama escoria, digamos, de los hornos, se iba depositando en el patio de estos predios, que como vos decís estaba fuera del pueblo,
Y ya cuando la pila se hacía muy grande, lo levantaban y lo trasladaban más lejos del pueblo, a la Siberia que quedaba en lo que llamamos la estanciera. Que además era un procedimiento corriente por aquellos años. Sí, sí, absolutamente corriente. Sí, era corriente. Lo que pasa es que también era corriente, digamos, hacer cosas que en ese momento no estaban, no se inscribían dentro de lo legal, que hoy nos parecen absolutamente desquiciadas. En ese momento yo creo que aunque se sabía que no eran legales, no parecían tan locas, lamentablemente. Pero nosotros tenemos registros y testimonios de gente que habla de enfermedades que se producían durante la explotación de la mina y el funcionamiento de la geotécnica, enfermedades que tenían que ver por supuesto, con el saturnismo, con el plomo en sí, y que se fueron ocultando, digamos, que no se denunciaron. Son enfermedades de denuncia obligatoria y no hay un registro que puedas encontrar en ningún lugar del Ministerio de Salud de la provincia. Había una conciencia respecto de la afectación sobre la salud de las personas. Lo digo porque también lo dice el propio doctor Fernando Alonso, que fue el médico de la mina y de la geotécnica en su momento, a través de una entrevista que le hizo el diario Río Negro en su momento. Pero bueno, esto medio como que era parte de las reglas del juego cotidiano. Exactamente, era un costo del oficio. Claro, un costo del oficio. Yo fui minero y era el costo del oficio. Claro, era así. La pena es que no se atendía a la gente debidamente, ¿no? Pero bueno, más allá, digamos, de las afectaciones ambientales, yo estoy hablando de las afectaciones sobre la salud de las personas que trabajaban en la mina o en la fundición. Pero bueno, eso se fue acumulando en San Antonio Este y la geotécnica trabajó hasta mediados de los años 80, o la primera mitad de los años 80, y se fundió. La liquidaron, hubo un juicio que dejó lo que hoy son, lo que en su momento eran los predios de la fundición, en manos de la municipalidad o de algunos acreedores de la municipalidad, de la empresa, digo, y la empresa desapareció como desaparecieron sus accionistas. Y a nosotros nos quedó el problema, a nosotros como sanantonienses, digamos. En los años 90, a propósito de un trabajo de investigación que estaba haciendo en su momento Patagonia Natural, en toda la costa de la Patagonia Argentina, era uno de los primeros chefs, evaluaban la calidad ambiental en la costa, prácticamente desde Bahía Blanca, me parece, hasta Tierra del Fuego. Hicieron todo un relevamiento tanto de contaminación orgánica como con metales pesados, combustibles y demás en toda la costa, y cuando procesan los datos de San Antonio les da unos niveles de metales pesados que no tenían en ningún otro lado. Pero no que no tenían, que eran mayores. Estos eran de 3 órdenes superiores. Si había 10 en algún lugar, acá había 1000. Ajá. O sea, una suerte de expansión ya... No, ni matemática, ni geográfica, geométrica, sino exponencial. No, sí, y tanto que pareció que estaba mal, que habían sido mal tomados los datos, que no podía ser. Así que volvieron a repetir la toma de las muestras y hacer las determinaciones una vez más, y encontraron que eran esos los números. Y ahí empezó una suerte de la búsqueda del tesoro, de dónde había salido esa cantidad de plomo, de zinc, de arsénico. Inclusive hay un estudio que también me parece que es relevante y que dispara o ayuda a proyectar a la superficie ese tema, que es cuando se constata que los mejillines de la bahía de San Antonio tenían una alta concentración de metales pesados, ¿no? Así es, que fue algunos años más tarde. Sí. O sea, la primera alerta la dio Patagonia Natural y por primera vez se asoció los resultados de los análisis que ellos estaban haciendo en suelo y sedimento con las pilas. Pero era una asociación que no estaba aprobada. Nosotros empezamos a alertar respecto de ese problema, y mucho más cuando se generó la posibilidad de lotear el predio de la fundición. Ahí
realmente hicimos lo posible y lo imposible desde la fundación, éramos nosotros solos, nadie más nos escuchaba, nadie más. Tenemos las fotos de las notas que en su momento en papel amarillento ya las mandamos a la intendencia, que era la intendencia de Walter Sonco, al DPA, a todos lados, que en todos los organismos que pensamos podían tener algo que ver con relación a esto. Iniciamos una acción ante el recientemente designado defensor del pueblo de la provincia, pidiéndole por favor que no loteara esos lotes, que no loteara, que no fraccionara ese predio. No tuvimos suerte, porque éramos pocos y porque todavía, creo, había como poca evidencia. Tiempo después surgió otro estudio, el que vos estás trayendo a la mesa, que es un estudio de tipo biológico. Se analizaron los mejillines de la marea y se vio que estaban contaminados. Tiempo después se hizo una prueba, digamos, de contraprueba, que se llevaron los mejillines contaminados a un ambiente limpio y se trajeron organismos de ámbitos limpios acá, y se descubrió que los que se llevaron se curaban y los que trajeron se contaminaban. Ajá. Y evidentemente era un tema ambiental. Otro hecho desencadenante fue una muestra en la población general, donde logran constatar la presencia de valores de plomo alto en sangre, tanto de adultos como de criaturas, que eso es quizá el principal disparador, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, en realidad hubo un disparador intermedio que fue un estudio que presentó Renzo Bonuccelli, que fue un estudio de tipo geológico, que daba cuenta de un modelo de dispersión de los contaminantes allá en la estanciera, de cómo los contaminantes podían llegar desde las pilas, por acción del agua, del viento, de la lluvia, a la marea. Ese estudio se presentó en un congreso, pero Renzo, además, que ha sido un batallador de estos temas, lo presentó acá en el Instituto de Biología Marina, en el aula del instituto. Ahí sí fue mucha gente y ahí empezó a preocupar el tema, mucho. Ese fue el origen de la multisectorial. En ese momento, con la presentación de Renzo, ya con evidencia de tipo científica inapelable, claro. Porque ahí digamos, el estudio de Renzo explicó la relación que hasta ese momento no estaba probada entre los depósitos de escoria y la contaminación de sedimento en la marea, digamos. Entonces se constituyó la multisectorial entre gente que había ido a la charla y quedó muy preocupada, instituciones representadas por esas personas y vecinos en general. Estamos hablando del año 95. Pero allí se arman dos frentes de combate en alguna medida. La marea con los residuos percolados y la población con los estudios realizados por Salud Pública Provincial primero y Nacional después, ¿no? Bueno, la primera acción de la multisectorial fue hacer que se estudiara la salud de las personas. Porque hasta ese momento solo teníamos estudios sobre el suelo, sobre los organismos de la marea, pero no sobre la gente. Y la que a nosotros nos preocupaba fundamentalmente eran las personas. Entonces se logró la compañía del Ministerio de Salud de la Nación. A través de la multisectorial se canalizaron esos estudios, se hizo un estudio, un muestreo de 200 chicos en ese momento. Cuando se constituye la multisectorial estábamos en el 2005, hacía 10 años que la Fundación estaba batallando sola y en el 2005 se arma la multisectorial. En el 2006 vienen a hacer los estudios que se presentan en el mes de enero y queda claro que tenemos un problema de salud, tenemos un problema de salud pública a propósito de estos depósitos de contaminantes. Y ahí es cuando se empieza a buscar ya como un grupo consolidado de la comunidad y con todos los organismos del Estado que estaban adentro de la multisectorial en ese momento, la búsqueda de la remediación. En el medio y hasta este momento llega todo el papelón de la remediación, la triste actuación de la Secretaría de Estado de Minería de la Nación, las empresas, etcétera, etcétera, que creo que es peregrino reiterarlo y pues además porque el tiempo nos limita. ¿Cuál es el estado del arte aquí y ahora, en este momento? Sé que la semana pasada estuviste con funcionarios provinciales en La Pila. Aquí ahora, ¿cuál es el cuadro? En este momento estamos peleando
para que se lleve a cabo la medida cautelar que está ordenando la jueza, que fue ratificada por la Cámara, que tiene que ver con eliminar la exposición a las que las personas están condenadas y sometidas por la contaminación en calle y vereda de la fundición. Yo cuando me escucho decir esto, y lo vengo diciendo desde hace 1 año y pico, y todas las actuaciones judiciales involucradas con todo el Poder Judicial de toda la historia, y es una obra tan menor, que uno a veces le cuesta creer que tenga que estar hablando de esto todavía. Sí. ¿Y pero qué es así. pasa con lo más grande, con las pilas que quedaron todavía enterradas, con el repositorio final? Sí, ahí a propósito de eso nosotros tenemos presentado un recurso de amparo por la remediación, digamos, la causa de fondo tiene que ver con la remediación de todo lo que nos quedó. Y en esa causa, digamos, en ese expediente, en ese recurso, nosotros presentamos esta medida cautelar como algo urgente en abril del año pasado, ¿no? Todavía no hemos logrado la aplicación concreta de la medida urgente, pero no abandonamos ni por mucho la causa de fondo, que es la remediación total, sobre la cual no tenemos más que promesas y declaraciones de interés, pero Patricia, nada concreto. Dentro de 2 días comienzan las campañas proselitistas para elegir el gobernador de Río Negro y los legisladores. Sí. ¿Crees que es un tema que el pueblo de San Antonio Este particularmente y el de Río Negro generalmente debiera incluir en la agenda de los candidatos, al menos con definiciones al respecto? Yo creo que sí, nosotros somos unos convencidos de que el posicionamiento ambiental en todos los temas que son centrales tiene que estar en la agenda de los candidatos, y los ciudadanos deberíamos conocer cuál es ese posicionamiento respecto a todos los temas que son de interés, digamos, con alcance ambiental. Ahora, particularmente en la zona nuestra, no me cabe ninguna duda que el plomo es uno de los centrales, y en este sentido tengo que decir, nosotros hemos sido acompañados por algunos funcionarios que hoy están a lo mejor que van a formar parte de esta campaña. Y no estaría siendo justa si no dijera quiénes fueron los que nos... Sí. Porque la verdad es que, así como tengo que decir, en este momento estamos, y lo estamos siendo acompañados por el intendente Ojeda, en este momento, no lo fuimos por el intendente Yud en su momento, pero siempre lo fuimos por el legislador Casadei, que tiene un grupo de asesores legales, dentro del cual está el doctor Galindo, que es la persona que nos ha hecho todas estas presentaciones. Hemos sido acompañados al infinitum por la gente del Poder Judicial, pero digamos, no me alcanzaría realmente para hablar de la Defensoría que en su momento ejerció Rita Custet y que ahora está en manos de Ariel Leise, que también nos está acompañando mucho. También nos está acompañando la Defensoría General del Poder de la Cámara del Poder Federal en Viedma, y bueno, ya te digo, el Poder Judicial ha sido una compañía muy importante en estos temas. O sea que entendés que sería bueno que en esta campaña la gente le exija a los candidatos por lo menos decir dónde están parados al respecto. Sí. Porque yo creo que la gente tiene derecho a saber, en primer lugar, el ciudadano tiene derecho a saber qué opina el candidato y qué va a hacer el candidato respecto a determinados temas. Y este es un tema central que da cuenta del grado de importancia que tiene para un candidato la salud de las personas, ni más ni menos. O sea, no es que estamos hablando, vuelvo a decirte, de los pajaritos, estamos hablando de la gente. Y tanto el lugar en el que van a crecer nuestros nietos y nuestros bisnietos si dejamos que eso llegue. Exactamente, y aprender a no serruchar la rama en la que uno está parado, ¿no? Porque no te queda mucho después de eso. Patricia, algo que yo no te haya preguntado y que vos consideres importante, interesante, redondeando todo este tema que simplifica muy groseramente años de machucarse los dedos, de golpear puertas que no se abrían, de
caerse y volverse a levantar, no bajar la guardia nunca. Sí, la verdad es que creo que no, ha sido una síntesis muy apretada, pero con lo significativo, me parece, de esta lucha. Solamente un poco de llamar a la gente joven, porque nosotros estamos grandes, y esa es la verdad. Sí, sí. Y un poco no dar por descontado que otros se van a seguir ocupando de esto, porque nosotros podemos no estar. Entonces, tenemos que preparar la posta. Exacto. Y háblame de la importancia de que las personas comunes y corrientes participen de esta movida. Es que es fundamental, o sea, no hay otra forma. Es con las personas comunes y corrientes que esto puede marchar hacia adelante. Es con la convicción de esas personas de que eso es importante. Si la gente, el común del vecino, no considera que este es un tema de importancia, los políticos o quienes están en los lugares de toma de decisión no le van a dar importancia. Correcto. O sea, todos sabemos que lo que vos estás haciendo en este momento es de una ayuda invalorable, pero invalorable. Realmente le vuelvo a agradecer, Julio, porque ha sido central. O sea, sin estos medios como el tuyo no hubiéramos podido avanzar en lo más mínimo. Lo que se ha logrado, que no es poco, a pesar de que siempre estamos hablando de lo que falta, pero no. Se ha logrado porque ustedes están haciendo esto. Nuestras abuelas gringas hubieran dicho que para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Patricia, como vecino de San Antonio te agradezco a vos y a tus compañeros. Vos sos el mascarón de proa de un grupo de vecinos que te acompañan con idéntica convicción, con idéntico esfuerzo, con idéntica pasión. Sí. Así que en vos mi agradecimiento a todos ellos y también mi pedido de que no bajen la guardia. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias por el reconocimiento. Le trasladaré esto, como vos decís, yo no soy la persona que lleva esto en los hombros, somos gracias a Dios unas cuantas. Y unos cuantos, siempre me olvido pero la verdad es que sin este esfuerzo conjunto tampoco se puede. Así que hay que encontrar esta compañía y este apoyo para poder seguir adelante. Gracias, Julio. A vos, Patricia, gracias. Y así entonces, en esta edición de Cuestiones Sanantonienses hemos visto a través de uno de los principales artífices de la lucha en defensa de los intereses de nuestra comunidad, el ingeniero Patricia Lionch, el esfuerzo de muchos vecinos, dejando que el tema no se caiga, no se olvide y no se abandone. Con la esperanza de que lo que han visto y escuchado les sea de utilidad, nos despedimos hasta una próxima edición de Cuestiones Sanantonienses. Por supuesto, aquí en SAO TV, Canal 4. Buenas noches.
Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada, la primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias, Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 02934 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo. Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 421872. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios, un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983, teléfono 421-318. Pinturería del Centro, la variedad más grande en pinturas, membranas líquidas, herramientas. Contamos con el sistema tintométrico para preparar el color que usted desee. Belgrano y Brown, teléfono 02934 421 185. El cáncer de piel es el cáncer más común entre las personas. La forma más eficaz de prevenir el cáncer de piel es la educación. Las medidas protectoras son usar sombrero de ala ancha, anteojos con filtro UV certificado, camisas con mangas largas, ponerse a la sombra, usar cremas protectoras solares y reponer cada 2 horas. No se recomienda exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas. Manténgase alerta y consulta al dermatólogo ante la aparición de alguna mancha o cambio en sus lunares. Tenemos una sola piel y tiene memoria. Por eso hay que cuidarla. Bien para vos, bien para todos. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Algunas veces, la mirada de otras personas nos ayuda a confirmar algo que en nuestro corazón ya sabemos. Vivimos en un lugar único en el mundo, en el que cada camino que seguimos nos lleva a un sitio sorprendente, desbordante de vida y energía. Un lugar que atesora rincones de una belleza inmensa,
y que hace que te detengas simplemente para contemplar el horizonte. Aquí llegamos para encontrarnos con nosotros mismos, para sumergirnos en un mar cálido y emerger renovados. Y se siente muy bien estar aquí, en la que dicen los buenos vientos es la playa más linda de Argentina. Y esto es algo para compartir con todo el mundo. Pero también es importante cuidar este lugar para que siga siendo maravilloso.